Nunca pensé que un pie de foto me rompería el corazón. Era 3 de diciembre, una mañana tranquila, cuando abrí Instagram con la idea de ver las fotos del perro de mi vecina. Pero ahí estaba. Una publicación de Daniel, mi único hijo, abrazando a Cara, su prometida, sonrientes los dos junto a los padres de ella, todos muy acaramelados en Aspen, con gorros de lana y sonrisas de catálogo. El pie de foto decía, "Can't wait to spend the holidays with my real family". No lo podía creer. ¿Su verdadera familia? Sentí como si alguien me vaciara un balde de agua helada en el estómago. El corazón se me fue al suelo. Hacía apenas 3 días le había enviado $2.800 para sus vuelos de vacaciones, creyendo que estarían aquí, con nosotros, en casa, donde siempre había sido su lugar. No lo pensé. No lo consulté con nadie. Simplemente escribí lo que sentía. Your real family won't be paying for your trip. 10 minutos después, la publicación desapareció. Pero para entonces, yo ya le había tomado captura de pantalla. Lo guardé como se guarda una prueba. No para exhibirlo, sino para recordarme que esto que sentí ese día, no fue una exageración. Fue una traición. Y ahí, frente a esa pantalla, supe que algo había cambiado entre nosotros. No por esa foto en sí, sino por todo lo que escondía. El desprecio, la ingratitud, y esa forma silenciosa en que los hijos, cuando crecen mal guiados, creen que pueden borrar a su madre con un clic. ¿De verdad creían que me iba a quedar callada? Lo de Aspen no fue de la noche a la mañana. Esa foto fue solo el remate de un proceso que había comenzado un año antes, cuando Cara apareció por primera vez con su sonrisa de revista y sus padres de tarjetas negras. Desde entonces, Daniel empezó a alejarse poco a poco. Primero, las respuestas a mis mensajes se volvieron escuetas. Luego, dejó de contestar llamadas. Las visitas se fueron espaciando, y cuando venía, era como si tuviera prisa por irse. Aquel primer año, me quedé esperando la invitación a Thanksgiving. Me dije a mí misma que quizá estaban ocupados, que la familia de ella era nueva y querían incluirla. Me inventé excusas para no aceptar lo evidente. Porque cuando una madre empieza a sentir que su hijo ya no la necesita, se agarra de cualquier migaja con tal de no aceptar la verdad. Pero lo peor no fue el silencio. Fue la manera en que intentaron disfrazarlo de madurez, como si distanciarse fuera una evolución natural, como si yo fuera una etapa superada. Cuando les ofrecí ayudar con los gastos de la boda, me dieron las gracias con una sonrisa falsa, y remataron con una bromita. Gracias, pero no hace falta comprar cariño, ¿eh? Esa frase me dejó helada, como si mis gestos fueran sospechosos, como si tuviera algún interés oculto más allá de querer estar presente en la vida de mi hijo, pero me tragué la rabia. Les di espacio. Me dije que estaba exagerando, que todos los hijos pasan por eso, que se le iba a pasar. No se le pasó, se le instaló, y así fue como llegamos hasta aquí, a ese post infame, a esa frase que escupía en todo lo que construimos juntos, mi verdadera familia. Lo leí 3 veces, por si acaso lo había entendido mal. No, lo había entendido perfecto. Y esa vez, ya no me tragué nada. No fue solo la foto. No fue solo el comentario cruel. Fue todo el patrón de desaires, pequeños al principio, casi invisibles, que se fueron acumulando hasta volverse insoportables. Recuerdo la vez que me enteré, por terceros, que habían celebrado el cumpleaños de Daniel en un brunch elegante. Cara había subido una historia con globos, mimosas y un pastel de 3 pisos. Yo me enteré días después, cuando una amiga de la iglesia me preguntó si me había gustado el lugar. No, no me gustó. Porque ni siquiera sabía que había existido. Nadie me había invitado. Después vino otra puñalada. La madre de Cara subió una foto abrazando a Daniel con un pie de foto que me dolió más que cualquier reclamo directo. Tan orgullosa de este hijo que la vida me regaló. ¿Hijo? ¿Regalado? Yo, que estuve sola en cada fiebre, en cada tarea, en cada noche de insomnio cuando él tenía pesadillas y solo se calmaba con mi voz. Yo, que trabajé doble turno para pagarle sus estudios, que nunca me compré un coche nuevo para que él tuviera el suyo. Pero lo del viaje a Aspen, eso fue el colmo. Usaron mi dinero para celebrar con gente que claramente me quería fuera del cuadro. ¿Y todavía esperaban que aplaudiera desde la distancia? Lo peor es que no se trataba solo de lo emocional. Era el descaro de pedirme ayuda financiera y luego desaparecer. Me pedían un apoyo temporal,
un préstamo para el depósito, una ayuda con los vuelos, y cada vez yo decía que sí. Porque soy madre. Porque uno no imagina que un hijo puede traicionarte así. Pero lo hicieron. Y lo siguen haciendo, mientras sonríen para las fotos. La publicación en Instagram fue la última bofetada. Pública. Deliberada. Una declaración de independencia a costa mía. Y fue en ese instante cuando supe que algo tenía que cambiar. Porque yo no voy a seguir financiando mi propio borrado. Lo que Daniel y Cara no sabían, o habían olvidado, es que yo no llegué a jubilarme tranquila por arte de magia. No me regaló la vida ningún comodín. Me lo gané con trabajo, cálculo y una memoria que no perdona. Soy una mujer de 66 años, sí. Pero también fui auditora forense durante casi 3 décadas, de las que descubren fraudes que otros llevan años escondiendo. Rastros de dinero. Empresas fantasma. Desvíos disfrazados de regalos. No me tiembla la mano ni ante ejecutivos de cuello blanco ni ante esposas inocentes, que viven rodeadas de lujos que no saben explicar. Pensaron que podían hacer conmigo lo que les diera la gana. Pedirme dinero, desaparecer y luego borrar mi existencia con una publicación digital. Como si no supiera seguir rastros. Como si no llevara años detectando irregularidades con solo leer entre líneas. Lo que no sabían es que yo, en silencio, ya había empezado a observarlos como lo hacía con los casos más complicados de mi carrera. Sin prisa, sin ruido, pero con toda la intención. Empecé por revisar los extractos bancarios, las transferencias, los conceptos, los pequeños detalles que pocos ven. Anoté fechas, cantidades y las excusas con que me los habían pedido. Empecé a hilar, despacio, con la precisión que solo da la costumbre de haber revisado miles de páginas de balances financieros. Porque si iban a borrarme de su vida, entonces iban a hacerlo sin un solo centavo mío en el bolsillo. Eso sí, no grité, no reclamé, no mandé mensajes pasivo-agresivos, ni escribí publicaciones para el público. A estas alturas, sé que las verdaderas decisiones se toman con calma. La indignación me dolía, claro. Pero más fuerte era la claridad. Ellos no tenían ni idea de con quién estaban jugando. Y a una mujer con tiempo libre y experiencia, no se le subestima. Llamé a Mira Jameson un jueves por la tarde, mientras el té se enfriaba sobre la mesa de la cocina. La última vez que habíamos trabajado juntas fue en un caso de evasión fiscal de una multinacional, hace más de 15 años. Desde entonces, ella había tomado otro camino. Ahora se dedicaba al derecho de sucesiones y patrimonios. Ayudaba a personas como yo a proteger lo que les quedaba, después de una vida entera cuidando a otros. No me hizo falta mucha explicación. Solo le dije, mira, necesito asegurarme de que mi dinero vaya únicamente donde se lo ganen. Ella guardó silencio unos segundos, y luego contestó con esa voz suya tan serena. Entendido. Empecemos por revisar todo. Esa misma semana nos vimos en su oficina. Le llevé mis registros, las transferencias, los mensajes, los correos que tenía archivados. Había anotado cada vez que Daniel o Cara me pidieron dinero, desde el primer préstamo para el depósito del departamento hasta los fondos para su viaje de compromiso. Mira, no levantó la ceja ni una vez. Solo asentía, tomando notas con rapidez. Aquí hay cosas que revisar, dijo al final, cerrando la carpeta. Muy probablemente hay irregularidades. Y si es así, se pueden corregir, legalmente. Ese, legalmente, me devolvió algo que creí perdido. El control. No iba a actuar por despecho, ni por impulso. No iba a buscar venganza con gritos ni con lágrimas. Lo que iba a hacer era mucho más poderoso. Iba a cortar el flujo. Mientras Mira empezaba a revisar los movimientos de las cuentas conjuntas y los regalos camuflados, yo me dediqué a recuperar otra cosa, mi paz. La clase de paz que viene cuando una sabe que no se va a dejar usar nunca más. Y Daniel, todavía no tenía idea de lo que se venía. A estas alturas ya no se trataba de recuperar cariño ni de rescatar una relación que claramente había sido abandonada. Se trataba de poner límites. De dejar por escrito y con respaldo legal que mi generosidad tenía fin. Porque sí, puedo ser buena pero no soy tonta. Y ahora que había visto con claridad lo que estaba pasando, no pensaba seguir siendo su patrocinadora silenciosa. Le dije a Mira lo que quería lograr, sin adornos ni titubeos. Lo escribí incluso en una hoja, con mi letra de contadora antigua, esa que nunca me falló ni en los peores años de trabajo.
recuperar el control total del fondo destinado a la boda, reestructurar mi testamento y todas las disposiciones de herencia, obligar a Daniel a mirar de frente las consecuencias financieras de su traición, asegurar que ni Cara ni su familia tocaran un solo centavo más. Mira leyó la hoja en silencio. Después levantó la mirada y dijo simplemente, se puede. Va a tomar tiempo, pero se puede. Y eso fue todo lo que necesitaba escuchar. No promesas vacías. No discursos de consuelo. Solo la certeza de que existía un camino, y que yo tenía derecho a tomarlo. A veces, lo más revolucionario que una madre puede hacer es dejar de pagar por amor que no recibe. Yo no quería vengarme. Quería justicia. Y no en el sentido dramático, sino en el más básico. Que el dinero que gané con el sudor de mi frente no termine en bolsillos que me desprecian. Así de sencillo. Así de difícil. Porque la verdad es que uno no solo tiene que defender su cuenta bancaria, también tiene que defender su lugar. Y yo ya no estaba dispuesta a financiar la fiesta desde la sombra. No tuve que excavar demasiado. La primera pista apareció sola, como si la verdad estuviera cansada de esconderse. Fue un sábado por la mañana, mientras revisaba los movimientos de la cuenta que usé para transferir el dinero del fondo de bodas. Ahí, entre gastos previsibles y conceptos decorados con emoticones, apareció uno que me dejó helada. Venmo $3.000. Refund from Mom's Wedding Gift Fund. Refund. Reembolso. ¿A quién y por qué? El destinatario era Cara. La transferencia había salido de una cuenta conjunta a su nombre, con fecha de hace 3 semanas. Yo, ingenua todavía en aquel entonces, había depositado ese dinero con la idea de ayudar con el vestido, el salón, las flores, cosas que imaginaba compartir con ellos en el proceso. Pero al parecer, mi ayuda se había convertido en efectivo libre para transferencias privadas. Cara se había embolsado $3.000 directamente sin explicación, sin rendición de cuentas. No solo era deshonesto, era descarado. Tomé una captura de pantalla, subrayé la fecha y respiré profundo. No lloré, no me enojé, porque eso ya no era dolor, era evidencia. Ese reembolso disfrazado fue el primer hilo que jalé, uno que me llevó a descubrir que aquel fondo de boda no existía como tal. Lo habían desviado, movido a una cuenta ajena, y usado a discreción. Mira siempre decía que las mentiras financieras tienen patas cortas. Y tenía razón. Los detalles nunca mienten, especialmente cuando los repites tantas veces que te olvidas de quién los escuchó primero. Ver ese refund no solo confirmó mis sospechas, me recordó algo aún más importante, que yo, durante toda mi vida profesional, había vivido de detectar anomalías como esa. Y esta vez, no iba a ser la excepción. Solo que esta vez, el fraude venía de alguien que solía dormirse en mis brazos. Abrí una hoja de cálculo. Nada extravagante, solo lo esencial. Fechas, montos, destinatarios, conceptos. Y empecé a reconstruir la historia de mi dinero. Cada centavo. Cada excusa. Cada mentira disfrazada de gratitud. Habían dicho que el dinero era para la boda, ¿no? Bien. Entonces, busqué gastos relacionados, depósitos en tiendas de vestidos, reservaciones en salones de eventos, pagos a fotógrafos, floristas, músicos. Pero no encontré nada de eso. En cambio descubrí algo mucho más revelador. Resulta que esos $3.000 que aparecieron como reembolso, fueron solo el principio. El dinero se había movido de la cuenta original, la que yo había financiado en su totalidad, a otra bajo el nombre de Cara. Una cuenta compartida con Daniel. Desde ahí, los gastos eran llamativos, por decirlo menos. 2 pases de esquí en Aspen. Una reserva de 5 noches en un hotel boutique. Cenas en restaurantes donde el menú no tiene precios. Porque si tienes que preguntar no puedes pagar. Hice una tabla con todo. Fecha, monto, categoría. Añadí enlaces a las reservas, capturas de pantallas, incluso los menús de algunos de los restaurantes, por si alguien más necesitaba ver la magnitud del descaro. Porque no se trataba solo del dinero. Se trataba del descaro con que lo usaban mientras me decían, gracias por tu generosidad. Ese fondo de boda no era un fondo. Era una cuenta de gastos personales, financiada por mí, y gastada por ellos como si yo fuera una tarjeta de crédito sin límite. Y lo más triste es que ni siquiera se esforzaron en ocultarlo.
Fue esa arrogancia la que me confirmó que había hecho lo correcto al contactar a Mira. Porque uno puede perdonar la ingratitud, pero la burla, no. Yo no era su cómplice, fui su blanco. Pero no por mucho tiempo más. Lo cité a cenar. Nada grandioso, solo espaguetis con albóndigas, como cuando era niño y llegaba hambriento después de los partidos. Él llegó solo. Cara, según dijo, tenía una migraña. No pregunté más, la conversación empezó liviana, pero no tardé en ir al grano. Daniel, estuve revisando algunos movimientos bancarios. Hay cosas que no me cuadran. Él se congeló por un segundo, luego sonrió con nerviosismo, como quien intenta disimular un error. ¿Qué cosas, mamá? ¿No estarás exagerando otra vez? Otra vez. Como si yo tuviera fama de inventar tormentas. Le con acento agudo con calma, sin elevar la voz. Le expliqué lo que encontré, el traspaso del fondo a la cuenta de Cara, los gastos en Aspen, el famoso reembolso. Le ofrecí ver los documentos si quería. Y entonces cambió el tono. Mamá, estás buscando drama donde no lo hay. Cara y yo tenemos nuestras prioridades. No podemos vivir bajo tu lupa. Tienes que dejar de micromanagear mi adultez. Micromanagear. Qué palabra tan cómoda para quien no quiere rendir cuentas. Respiré hondo. No respondí de inmediato. Lo miré fijamente, como tantas veces antes cuando era niño y trataba de esconderme un boletín con malas notas. Esto no es sobre control, Daniel, es sobre respeto. No puedes pedirme miles de dólares y luego usarlos como si vinieran de la nada. No soy una institución benéfica. Él se recostó en la silla, cruzó los brazos y bajó la mirada. No dijo nada por un largo rato. Solo quiero que te sientas apoyada, murmuró al fin. Pero yo también necesito sentirme apoyado. Y Cara me da eso. Ella y su familia. No hubo disculpa, ni reconocimiento. Solo esa frase tibia que decía mucho y nada al mismo tiempo. Su forma elegante de decir, ya no te necesito. Pero lo que no dijo, y que yo ya había entendido, era aún más claro. Él sí necesitaba mi dinero. Lo demás era adorno. Días después de aquella cena, Mira me llamó con la voz seria, sin rodeos. Encontré algo más, dijo. Y no es poca cosa. Nos reunimos en su oficina, esa que huele a madera vieja y determinación. Sobre la mesa, extendió dos carpetas. Una azul, otra gris. Cada una contenía un golpe más fuerte que el anterior. La carpeta azul tenía un documento de hipoteca. Daniel había listado mi dirección como residencia principal para conseguir una prórroga en el pago de su préstamo inmobiliario. Una mentira estratégica, firmada con su nombre. Esto es fraude, Dulce. Aunque tú no lo hayas autorizado, te afecta directamente, explicó Mira, señalando el encabezado. Están utilizando tu nombre como escudo. La carpeta gris era aún peor. Un informe de reclamo de seguro dental. Al parecer, la madre de Cara se había hecho un procedimiento costoso, usando mi identidad como titular del seguro. Leí el documento dos veces, como si mis ojos no quisieran aceptar lo que ya sabía en el estómago. Esto ya no es deshonestidad, dije en voz baja, es delito. Mira, asintió, sin dramatismo. Y está en tu historial. Eso significa consecuencias fiscales, legales y médicas, si no lo detienes a tiempo. Tomé aire. Sentí como la sangre me golpeaba las sienes. No era rabia. Era claridad. Daniel y Cara no solo habían malgastado mi dinero. Me estaban usando como escudo para su irresponsabilidad. Y ni siquiera habían tenido la decencia de disimularlo. Ya ni se esforzaban en ocultar el abuso. Lo consideraban parte del trato. Parte de lo que yo como madre debía dar. Pero lo que no sabían es que yo ya no estaba en deuda con nadie. Y mucho menos con ellos. Guardé las carpetas. Me levanté. Mira, avanza con todo. Quiero que cada centavo que tocaron quede registrado. Y después, que paguen las consecuencias. Mira, me envió el correo por mensaje cifrado. Con un breve texto. Dulce, esto explica todo. Lo abrí sola, en la sala, con la luz tenue de la tarde filtrándose entre las cortinas. El archivo adjunto era una cadena de correos entre Daniel y el padre de Cara. No fue necesario leer más de 2 líneas para sentir que se me vaciaba el pecho. Estamos emocionados de que te unas al negocio familiar, Daniel.
Un nuevo comienzo para ti, limpio, sin dramas, una vida sin lastres ni viejas obligaciones. No más mamá. Ahí estaba. Claro, explícito. Su integración al imperio de los McAllister, ese apellido que Kara siempre dejaba caer como si fuera un título nobiliario, venía con una condición: borrarme. No física. No con violencia. No hacía falta. Solo económica, emocional, simbólica. Como si fuera una deuda pasada que ya se había pagado con creces. Como si mi existencia fuera incompatible con la nueva versión de Daniel que ellos querían fabricar. Una vida sin mamá. Me reí. No de humor. De incredulidad. De esa risa seca que se escapa cuando el alma ya no puede llorar. ¿Así que ese era el precio de entrar en su mundo? ¿Renunciar al mío? ¿Deshacerse de mí como si fuera un archivo viejo? Yo, que había sido su base, su respaldo, su sostén. Yo, que lo crié sin ayuda, que lo eduqué con acento agudo con sacrificios que nunca cobré. Yo era el obstáculo. El drama. El ancla que había que cortar. Ese correo no era solo prueba. Era un epitafio. Pero no para mí. Para la imagen que tenía de mi hijo. Y justo ahí, con el cursor todavía parpadeando sobre esa última línea, no más mamá, sentí algo muy distinto al dolor. Una serenidad fría. Una decisión que se deslizó dentro de mí como una piedra cayendo al fondo de un río. La siguiente llamada que hice fue a Mira. Tira del gatillo. Ya no hay marcha atrás. Esa noche no cené. Ni encendí la televisión. Solo me senté en el suelo, frente al armario del pasillo, y saqué la caja donde guardo los adornos navideños que Daniel y yo fuimos acumulando a lo largo de los años. La abrí como si fuera un cofre antiguo, con el corazón en vilo. Adentro los recuerdos olían a canela y papel envejecido. Había un reno hecho con botones, una esfera pintada con dedos torpes, una estrella chueca de cartón dorado. Todos firmados por él, con esa caligrafía que empezó redonda y fue afilándose con los años. Pero el que me desarmó fue uno que había olvidado, un adorno hecho con palitos de paleta y pegamento brillante, una especie de marco torcido con una foto de nosotros dos, riendo, yo en bata de baño y él con una gorra navideña mal puesta. To mom, love always. Love always. Amor siempre. ¿Qué significa siempre para alguien que puede borrarte con un correo? Me quedé ahí, sosteniendo ese adorno como si pesara toneladas. Lloré. Pero esta vez, no era por tristeza. Era por una vida entregada. Por una versión mía que ya no iba a recuperar. La madre que creía que el amor bastaba, que lo incondicional no tenía límites, que el sacrificio garantizaba lealtad. Me sequé las lágrimas con la manga del suéter. No me disculpé por sentir. No esta vez. Tomé el teléfono. Busqué el contacto de Mira. Hazlo. Reestructura todo. Suspende el acceso. Cancela los privilegios. Bloquea cualquier ruta a mi dinero. Y sí, quiero una cláusula clara. Ni él ni su prometida ni la familia de ella tienen derecho a un solo centavo más. No gritaba. No temblaba. No había rabia. Solo una certeza sólida como roca. Si Daniel quería empezar una nueva vida sin mamá, entonces mamá se aseguraría de que la suya quedara en orden también. No era una emboscada. Era una cita formal. Un encuentro para coordinar los detalles finales del fondo de la boda, según puse en el mensaje. Breve, cortés, sin tono acusador. Quería que lo vieran como un gesto de paz. Un puente, no una trinchera. Daniel respondió con rapidez. Claro, mamá. Kara y yo estamos encantados. Gracias por incluirnos. Incluirlos, dijo. ¡Qué ironía! Después de excluirme de su vida sin pestañear, ahora hablaban de inclusión como si la mía fuera la bendición pendiente. Mira y yo habíamos preparado todo con precisión quirúrgica. No habría gritos, ni escenas, solo papeles, pruebas y un lenguaje legal tan limpio que dolía. La cita sería en la oficina de Mira, un lugar neutro, elegante, donde nadie podría decir que se sentía atacado, donde las paredes guardan secretos, pero también sentencias. Esa mañana, me arreglé como si fuera una entrevista importante. Traje sobrio, maquillaje discreto, cabello recogido. No para impresionarlos a ellos, sino para recordarme a mí misma quién era. Una mujer firme.
con historia, con poder, que no necesitaba levantar la voz para recuperar lo que era suyo. Cuando llegué a la oficina, Mira ya estaba esperándome. Ordenó los documentos, preparó el proyector, encendió las luces suaves de la sala de juntas. Todo estaba listo. Solo faltaba el acto final. A las 11 en punto, ellos entraron. Daniel con esa sonrisa ensayada que usaba cuando intentaba fingir normalidad. Cara, con su cartera de diseñador y el aire de quien cree que la vida siempre le debe favores. «Hola, Dulce», dijo ella. «Qué bueno que estamos haciendo esto. Siempre supimos que tú querrías ser parte de algo tan especial como nuestro matrimonio». Asentí, sin devolver la sonrisa. «Sí, Cara. Justamente por eso estamos aquí. Para hablar de lo que realmente significa ser parte, y de lo que eso cuesta». Se sentaron. La puerta se cerró detrás de ellos. Y el escenario estaba servido. La sala de juntas olía a café recién hecho, y a silencio contenido. Mira, impecable en su traje marfil, no tardó en tomar la palabra. Sus movimientos eran exactos, su tono neutro, como quien está acostumbrada a poner orden sin necesidad de elevar la voz. «Gracias por venir. Hoy discutiremos 3 puntos. Revisión de los gastos realizados con fondos aportados por Dulce, la transparencia financiera de las cuentas compartidas, y la actualización de las disposiciones testamentarias». Daniel parpadeó. Cara frunció el ceño como si hubiera oído mal. «¿Testamento?», repitió, con una risa nerviosa. «¿No íbamos a hablar de la boda?». Mira la miró directo a los ojos, sin sonreír. «Todo está relacionado, Cara. Cuando se usan fondos familiares, especialmente los que provienen de una cuenta unipersonal, es necesario establecer límites y responsabilidades». Daniel se removió en su silla. «Mamá, ¿de qué se trata esto realmente?». Yo me incliné hacia él, con las manos cruzadas sobre la mesa. «Se trata de que he financiado una boda en la que no fui incluida. Se trata de que ustedes usaron mi dinero para un viaje en Aspen, para pagar cenas, esquís, hoteles, sin ningún respeto por el origen de esos fondos. Y ahora, se trata de que todo eso tiene consecuencias». Cara intentó hablar, pero Mira la interrumpió con elegancia profesional. «Por favor, esperen a que expongamos los documentos. Después podrán responder». Encendió el proyector y comenzó a mostrar, uno a uno, los movimientos bancarios, los traspasos, los gastos injustificados. Cada imagen, una ficha más en el dominó de su mentira. Daniel empezó a sudar. Cara se puso rígida. La energía en la sala cambió. Ya no era una reunión familiar, era una revisión forense, y yo no era la madre amorosa que ellos podían manipular, era una mujer con pruebas, con respaldo, con una abogada al lado. Y esta vez, el relato lo contaba yo. Mira proyectó la primera captura, la transferencia de $3.000 de mi fondo personal a la cuenta de Cara, etiquetada como reembolso. El silencio en la sala se volvió más denso que el aire. «Esta fue la primera anomalía», dijo Mira. «Siguieron gastos en Aspen, hotel, restaurante, actividades de lujo. Todo financiado desde una cuenta que pertenece exclusivamente a Dulce». Daniel bajó la mirada. Cara intentó sonreír, pero sus labios apenas se movieron. Luego vino la captura del seguro dental. El reclamo falso, presentado a nombre mío para cubrir un tratamiento de la madre de Cara. Fraude. Sin rodeos. Documento firmado, póliza asociada, fecha, y hasta el nombre del consultorio. «Esto ya es una afectación directa al historial legal y médico de mi clienta», explicó Mira, con la calma de quien sabe que la ley está de su lado. A continuación, el correo. Ese maldito correo. «Clean break from old obligations. No more mama drama». Lo proyectamos en pantalla grande, con el nombre del remitente, el padre de Cara, visible. La frase se quedó ahí, flotando en el aire como una bofetada sin mano. Daniel se tensó. Cara se giró hacia él, con una mirada que decía más que cualquier excusa. «¿Lo sabías?». Yo me incliné ligeramente hacia adelante. «¿Sigues creyendo que estoy exagerando?». Nadie respondió. Mira, cerró el archivo y colocó sobre la mesa un nuevo paquete de documentos, propuestas de enmienda al testamento, la revocación de poderes previos, y una notificación de investigación por mal uso de fondos familiares. Les recomendamos que busquen asesoría legal.
Toda esta información será formalizada y notificada. Esta reunión fue una cortesía. Kara parpadeó rápido. Daniel parecía a punto de decir algo, pero no le salía la voz. Yo, en cambio, me sentía más firme que nunca. Ese día, no perdí un hijo. Recuperé mi lugar. Cuando Mira deslizó los nuevos documentos sobre la mesa, el sonido fue apenas un susurro. Pero el impacto fue inmediato. Daniel se enderezó en la silla. Kara se inclinó hacia adelante como si con solo mirar de cerca pudiera cambiar lo que ya estaba escrito. Aquí está el nuevo esquema del fideicomiso, explicó Mira sin levantar la voz. A partir de hoy, Daniel queda removido de cualquier acceso discrecional. Las cláusulas anteriores quedan anuladas. El capital será resguardado bajo supervisión directa, y los beneficiarios serán reevaluados. Silencio. ¿Reevaluados?, preguntó Daniel, con la voz más débil de lo que jamás se la había escuchado. Así es, intervino Mira. Hasta que se revise por completo el uso indebido de fondos, todos los privilegios de herencia quedan suspendidos. Esto incluye también cualquier préstamo avalado por Dulce y cuentas compartidas activas. Kara abrió la boca para protestar, pero no alcanzó a decir una sola palabra. Mira ya había anticipado esa reacción. Y por si se lo preguntan, sus padres ya fueron informados. Están copiados en el informe legal. La última frase cayó como plomo sobre la mesa. Daniel me miró. Por primera vez en años, su rostro no tenía defensa. No sarcasmo. No altanería. Solo un pánico mudo, infantil, como cuando de niño rompía algo y no sabía cómo arreglarlo. Pero yo no era la madre de antes. No más disculpas anticipadas. No más rescates automáticos. Solo reglas claras. Límites que ya no eran negociables. Él bajó la mirada. Kara cruzó los brazos y desvió los ojos, como quien calcula pérdidas. Ese fue el momento exacto en que entendieron que el poder había cambiado de manos. Ya no era la madre generosa a la que se podía manipular con una llamada. Era una mujer protegida por la ley. Y ellos, dos adultos enfrentando las consecuencias de sus actos. Esa sala no era una trinchera. Era un tribunal silencioso. Y el veredicto ya había sido dictado. No pasó ni una semana. 3 días después de aquella reunión, el rumor ya había llegado a donde debía. Kara, que hasta entonces se había movido con la soltura de quien se siente intocable, apareció en redes con un mensaje en tono ambiguo. A veces, hay que pausar para reevaluar. Lo que no dijo, pero todos entendieron, fue que el compromiso se había cancelado. Los McAllister, tan cuidadosos con su imagen, no tardaron en tomar distancia. Según supe por una amiga que trabaja en el mismo bufete, el padre de Kara retiró la oferta del negocio familiar. Al parecer, no les gustó saber que había investigaciones financieras de por medio, les incomodó el escándalo, les asustó la palabra fraude. El viernes por la tarde, Daniel tocó a mi puerta. Abrí con calma. Ahí estaba, mi hijo, sin traje, sin esa postura de superioridad que tanto había cultivado en el último año. Llevaba una mochila al hombro, ojeras profundas, y en la mano, una foto. La reconocí de inmediato. Era de su graduación de secundaria. Él en toga, yo abrazándolo con un orgullo que me llenaba el rostro. El marco tenía una dedicatoria escrita con plumón dorado. Gracias por no rendirte nunca conmigo, mamá. Se quedó en silencio unos segundos. Luego, con la voz rota murmuró. Perdí todo. A Kara, su familia, el trabajo que pensaba tener. Y sí, sé que fue mi culpa. Lo arruiné. Pero más que todo, lo arruiné contigo. No lo abracé. No corrí a consolarlo. Solo hice a un lado la puerta y lo invité a pasar. Ese día no resolvimos nada. No firmamos acuerdos. No se cerraron heridas. Pero hablamos. Lloramos un poco. Y por primera vez en mucho tiempo, no hubo máscaras. Daniel no vino por dinero. No vino a negociar. Vino porque su mundo se había derrumbado y, al final, solo quedaba una persona a la que todavía podía acudir. Lo dejé entrar. Le ofrecí té, aunque ni lo tocó. Pasó más de 1 hora antes de que se animara a mirar directamente a los ojos. Yo lo dejé hablar. Escuchar su arrepentimiento fue duro, sí, pero no más que lo que ya había vivido en silencio. Daniel sabía que una disculpa no borraba nada. Y yo, que no soy rencorosa, tampoco soy ingenua. El perdón es un proceso, no un botón. Por eso antes de que se marchara,
Le presenté el documento que Mira había preparado. Un acuerdo formal. Notariado. Allí renunciaba al acceso al fondo de boda, se comprometía a no reclamar herencia alguna sin revisión legal, y lo más importante, reconocía la obligación de devolver $9.400 en concepto de fondos mal utilizados. No discutió, no pidió tiempo, no puso excusas, tomó la pluma, respiró hondo y firmó. No me criaste para hacer lo que hice, dijo con un hilo de voz, y tampoco quiero que me recuerdes por eso. Lo miré largo rato. Ya no veía al hombre que me desafió con arrogancia en aquella cena. Veía al niño que alguna vez me pidió perdón por romper una figura de cerámica, con los ojos llenos de culpa y vergüenza. Solo que ahora los daños eran mayores, más caros, más profundos. No le dije te perdono. Aún no. Pero le ofrecí lo que él no me ofreció durante todo este tiempo. Un lugar en la mesa, para enfrentar lo que viene, sin esconderse. Porque una cosa es perdonar. Otra muy distinta, olvidar. Y yo, a esta altura de mi vida, ya no olvido nada.